Bienvenidos a vosotros también. Santiago Pons, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia, licenciado en Teología y en Ciencias Físicas, como decía antes, decano y profesor de la facultad y sacerdote diocesano y también investigador de este proyecto. Sí, también nos acompaña José Luis García Martínez, licenciado en Filosofía, profesor también de secundaria y también en la Universidad Católica, en el Colegio CEU Moncada, y profesor en la Universidad Católica de Valencia. Y padre de familia. Y laico. Y laico. También forma parte del equipo investigador de la universidad. También están en la sala y nos acompañan miembros de este equipo Vicente Tur Palau, que también es profesor de la facultad y párroco. No sé dónde está. Por allí. Y nos acompaña también Cristian Camus Soto, que es informático, consultor, especialista en las aplicaciones informáticas, analista de los datos y gestor del proyecto investigador que nos van a presentar. Laico, padre de familia, chileno, que pues eso, aquí les damos la bienvenida, les damos las gracias por su trabajo y por lo que nos transmiten, nos puedan ayudar e iluminar en lo que podamos hacer en nuestras parroquias y en nuestra diócesis. Bueno, pues ellos nos van a ir descubriendo a lo largo de esta jornada en qué ha consistido el proyecto, un proyecto de investigación exhaustivo en el que han estado en más de 200 parroquias, lo iréis diciendo a lo largo de la jornada, muchas horas de trabajo, de investigación, de análisis, pero a pesar de todo eso, yo quería comentar que anoche tuvimos la ocasión de conocerlos, de hablar con ellos, de pasar una velada, y fue muy curioso porque en nuestras conversaciones ya empezaban a aparecer palabras como ilusionante, como apasionante, como tocar el corazón, como cambio y como transformación. Y eso me llevaba a mí a pensar que cuando en una conversación normal entre amigos, porque ya somos amigos, entre amigos empiezan a salir esas palabras, cuando esas palabras ya forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestra conversación normal, eso quiere decir que verdaderamente estamos en un tiempo de Dios, que verdaderamente estamos en ese Kairos que estamos anunciando desde que empezamos con el Congreso de Laicos, con el Sínodo, y pues eso es un poco lo que me llevo, ¿no? Y lo que me ilusiona, me apasiona y me transmitisteis anoche, y espero que también nos vayamos todos con esa fuerza, con esa pasión a la que estamos invitados, que nos invita también el Papa, y estudios como estos pues nos ponen en marcha. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Santiago. Bueno, pues muchas gracias. Me pongo de pie y después, si acaso, ya me siento por aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por esta ilusión y estas ganas de que algo pase en nuestras parroquias. Imagino que la mayor parte, todos los que estáis aquí, estáis vinculados de una forma u otra con las parroquias, laicos, sacerdotes, y seguro que os mueve una inquietud. Nosotros queremos compartir hoy pues un poquito de esa inquietud. Y bueno, vamos a ir viendo algunas cosas, algunos aspectos para aterrizar en las herramientas o las posibilidades, porque una de las cosas que hemos de tener claro es, cuando intentamos explicar esto, muchas veces nos encontramos con una dificultad de comprensión. Porque cuando explicamos que hay que hacer las cosas de otra forma, y algunas veces se comentan, veréis, en las prácticas parroquiales, cuando a veces se transmiten estas
actividades, a veces da la sensación de, te encuentras con la respuesta de, bueno, pues si esto lo estamos haciendo, ¿dónde está la novedad? Y fijaros, la novedad no está en hacer cosas radicalmente distintas, sino en caer en la cuenta que hemos de hacerlas de otro modo, de que nos enfrentamos a un cambio importante, ¿eh? Y eso es un poco lo que yo voy a tratar de ver, que tomemos conciencia de el cambio que tenemos encima, en el que estamos, ¿eh? No es una cosa del futuro, no, ya estamos y creo que todo el mundo somos conscientes. Lo que esto supone y cómo esto necesita un cambio en nuestra cultura parroquial. Y es un poquito lo que yo quiero. Fijaros que nos enfrentamos en primer lugar en un reto, ¿eh? Un reto que supone un cambio de época. Yo creo que esto tenemos todos presentes. Todos hemos experimentado un desconcierto en nuestras parroquias, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Bueno, pues experimentamos un declive, un descenso en las personas con las que nos encontramos, ¿eh? ¿Qué no está pasando o qué debería de pasar? Todo eso nos hacemos preguntas. Y experimentamos también, sobre todo los sacerdotes más mayores o las personas más mayores, un cierto cansancio. Parece que todo lo que intentamos una y otra vez, mira que hemos probado cosas, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que no acertamos, no tocamos el corazón de las personas. Bueno, ahí tenemos un reto importante. Y es que tenemos que asumir que ha terminado la cristiandad. No nos debe dar miedo, ¿eh? Ha terminado la cristiandad. La cristiandad no es el cristianismo. La cristiandad es un modo histórico concreto de vivir el evangelio, de ser cristianos. Bueno, eso ha terminado. Y está comenzando un nuevo modo de ser cristiano. Está comenzando. Estamos poniendo los cimientos y eso tiene dificultades, ¿eh? Os pongo un ejemplo tomado de la naturaleza, ¿eh? Esto en casi todos los manuales de evolución aparece este ejemplo, ¿eh? La Biston betularia. La Biston betularia es una polilla que, ¿la veis? Está perfectamente adaptada a vivir en campos de abedules. Ahí tenéis un campo de abedul y veis cómo el color y la forma de sus alas están perfectamente adaptadas para ponerse. Fijaros, ¿la veis? Cuesta verla, ¿eh? Vamos a ponerle un rojito. Vale, ahí está. Pero si la palomita se pone encima del abedul y se queda quieta, hay que tener muy buena vista para verla, ¿eh? Bueno, en Manchester había en 1848 el 98% de las Biston betularia eran claras. De hecho, pensaban que solo existían las claras, que no existía la modalidad oscura, ¿eh? ¿Y qué pasó en 1848? 1848 es el inicio de la revolución industrial. ¿Y eso qué supone? Supone la necesidad de una fuente de energía, la máquina de vapor, que es la que está dotando, permite la mecanización de la industria, pero necesita energía. ¿Y cómo consigue esa energía? Hay que calentar agua, producir vapor, ¿y eso cómo se hace? Quemando carbón. ¿Y el carbón que produce? Hollín. Y el hollín, bueno, sale a la atmósfera y se va depositando y va tiñendo todo lo que pilla de color negro, también las cortezas de los abedules. En 1895, solo el 2% de las polillas eran claras y el 98% oscuras. ¿Y eso por qué? ¿Qué estaba haciendo mal la polilla? La polilla estaba haciendo lo que había hecho siempre. Cuando se sentía en peligro, se iba a un abedul, se colocaba y se quedaba quietecita. Y lo que le había servido durante miles y miles de años, ahora no le servía. Lo que antes era un camuflaje, ahora era, vamos, como señalar con el dedo. Estoy aquí, venid a comerme. ¿Lo veis? Ahí al lado está la oscura. Cuesta de ver.
¿Qué pasa? Ha habido un cambio. Fijaros los abedules cuando están teñidos de negro y cuando no lo está. ¿Qué estaba haciendo mal la polilla? Nada. Pero no se había dado cuenta de que el contexto, su entorno había cambiado. Y si tu entorno cambia, si tu contexto cambia y tú sigues haciendo sistemáticamente lo mismo, no vas a conseguir los objetivos que conseguías. Y eso es una cosa que hemos de tener claro. ¿Estamos haciendo mal las cosas en nuestras parroquias? Pues probablemente no. Pero no funcionan. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestro mundo. Y eso lo hemos de asumir. No estar lamentándonos, sino ¿ha cambiado? Tomemos conciencia de ese cambio. Fijaros, una de las cosas más importantes, ha habido muchos cambios. No voy a describir los cambios que hemos tenido porque yo creo que los conocemos todos. Pero sí que quiero incidir en una cosa, en el cambio. Todos estos cambios que hemos vivido en los últimos siglos han provocado un cambio en la percepción de lo sagrado. Es decir, cómo el ser humano reconoce y se acerca a Dios. Eso ha cambiado. Y algunos autores, como Martín Velasco, por ejemplo, estudiosos del fenómeno religioso, ponen este cambio, preparaos, a la altura del cambio que se produjo en el mundo de las religiones en el siglo VI a.C. Es muy importante. Desde el siglo VI a.C. no se había producido un cambio de esta magnitud en la historia de las religiones. Y eso lo hemos de tener en cuenta, porque si no vamos a meter la pata. ¿Qué pasó en el siglo VI? Así rápidamente. Bueno, es curioso que en muy poco espacio de tiempo, en un par de siglos o así, se dan, en China aparece Lao Tzu y Confucio, en la India se escriben los Upanishad, que son los libros sagrados del hinduismo, y predica el Buda. En Persia está Zaratustra, en Israel aparecen los grandes profetas, en Grecia los presocráticos. Fijaros, en partes tan distantes del mundo hay un cambio en el mundo de la religión. Y ese cambio, ¿en ese momento en qué consiste? Pues es un cambio que consiste en la aparición de la salvación universal. El tomar conciencia que es posible pensar en un Dios de todas las naciones. Las profecías de los profetas, de ese universalismo de la salvación. De un Dios al cual cada uno de nosotros personalmente hemos de ser responsables. Ya no es la responsabilidad de la tribu o de la nación. Si uno peca en la nación es culpable. No. Cada uno será culpable de sus propios delitos. Bueno, todo eso comienza a fraguarse en distintas partes del mundo en un periodo de tiempo muy corto. Bueno, pues nos pasa algo parecido. Ha cambiado, fijaros, no es que Dios haya cambiado, ha cambiado nuestra percepción de Dios. Cómo el ser humano entiende lo sagrado. Y eso o lo tenemos en cuenta o vamos a estar metiendo la pata una y otra vez. Sobre todo también nos afecta a los sacerdotes, a los catequistas, cuando tenemos que hablar de Dios, ¿cómo hablamos de Dios? Res sacra homo, diríamos, es decir, la fuente de lo sagrado está en el ser humano. Dicho de otra manera, el hombre accede a Dios a través de lo humano. Y si eso no lo tenemos en cuenta, vamos a meter la pata. Por ejemplo, si yo en un discurso empiezo a hablar de que si quieres salvarte, si quieres llegar al cielo, tienes que ser bueno, porque Dios te premiará al final. De que hay un Dios trascendente que vive en los cielos. Yo alguna vez he escuchado incluso con algún joven en alguna clase de religión, dice, bueno, pues si Dios está en el cielo, eso es su problema. Ese es su problema. Es decir, a mí no me afecta, no me siento interpelado. Es decir,
No me sirve que me hables de una salvación cuando me muera. Ahora, eso, ¿cómo me afecta? A mí, en el presente. ¿Cómo me afecta creer en Dios? ¿Cómo accedo a Dios? Bien, fijaros que el acceso a Dios sea a través de lo humano no nos debe de causar ningún problema. Profesamos una religión, el cristianismo, que afirma que Dios se ha hecho hombre. Que Dios, cuando ha querido mostrarse al ser humano, se ha hecho uno de nosotros. Por tanto, ¿dónde está el problema? Está en nuestros genes, que para acceder a Dios miremos a un hombre, a Jesús. ¿Está claro? Es decir, eso no nos debe dar ningún problema. Este reto es un proceso de fe y esperanza. Hemos de tener presente, eso no se nos debe de olvidar, que el Señor, que Dios, no abandona nunca a su pueblo. Bien, en este contexto de transformación, de cambio, hemos realizado un estudio que ha consistido en una mirada, una escucha, porque es verdad que hemos hablado mucho, estamos muy cansados incluso de análisis, de disertaciones teóricas, de lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Era el momento de preguntarnos, pero bueno, ¿alguien está haciendo algo interesante? ¿Alguien está haciendo algo? Si el Espíritu Santo existe, después de tanto tiempo que estamos dándole vueltas a las cosas, pues alguien debería de haber encontrado algo, ¿no? El Espíritu tiene que hablar, habla en medio de su iglesia. ¿Qué están haciendo las parroquias que han comenzado un proceso de conversión pastoral? Esa es la pregunta que nos hicimos. Cayó en nuestras manos un estudio que habían hecho en América. Los americanos sabéis que en eso son muy pragmáticos, ¿eh? Nosotros los europeos somos mucho más de darle estudios teóricos. Ellos dicen, a ver, ¿por qué hay parroquias que funcionan en el sentido de que son vibrantes, tienen gente, está contenta, da gusto entrar allí, y otras que languidecen, van perdiendo? Bueno, y en lugar de empezar a calentarse la cabeza, dicen, bueno, vamos a hablar con ellos. Y se recorrieron más de 200 parroquias también preguntando, ¿qué hacéis? Contadnos. Bueno, pues de alguna forma eso nos inspiró para hacer algo parecido en España. No replicar el estudio, sino, ¿y en España? ¿Qué está pasando también? Bueno, y ese fue un poquito el origen de ese estudio. De ese estudio salieron 57 buenas prácticas, pero 57 buenas prácticas no son 57 recetas. Esto no es un libro, no es un recetario. Esto no es el de Simone Ortega, 1080 recetas, sino que son prácticas. Entended que una buena práctica no es algo que sea buena en sí misma, sino que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados y por tanto se recomienda. Es decir, se tratan de experiencias que han estado aplicadas en otros sitios. Ojo, 57 prácticas no quiere decir que todas las parroquias que están en conversión pastoral han aplicado las 57 prácticas. No hay ninguna que tenga las 57, porque las 57 son lo que hemos ido encontrando, ¿me entendéis? Es decir, y lo que puede ayudarnos también a despertar. Porque todo esto supone una conversión pastoral. Aquí podríamos decir que está el secreto. Hemos pasado de un tiempo en que pensábamos que la transformación de las parroquias tenía que llegar por parte de los movimientos. Un momento importante, nos hemos dado cuenta que los movimientos no bastan para transformar las parroquias, porque los movimientos, bueno, tienen cosas muy positivas, ayudan a mucha gente, pero si entras en el movimiento, bien, pero si no entras en el movimiento, la parroquia no la transforma. Un segundo paso fue el momento de los métodos. Hay que aplicar métodos. Bueno, pero los métodos están suscitando un estilo de fe muy concreto. Si después ese estilo de fe tú no lo alimentas adecuadamente, ese estilo de fe, esa fe se pierde, se apaga. Y nuestras parroquias no están preparadas para alimentar ese tipo de fe. Por tanto, los métodos solos
no son suficientes. Hace falta algo más. ¿Qué? Un cambio de cultura. Un cambio de cultura pastoral, un cambio en la cultura parroquial, de paradigma. Fijaros que es lo que el Papa nos invita, una conversión pastoral. Y una conversión pastoral que podemos articular en tres ejes. En tres ejes. Primero, el Papa nos lo dice, hemos de poner la misión en el centro. Tomar conciencia de que el anuncio explícito del Evangelio es la razón de ser de la Iglesia y, por tanto, de todas sus instituciones, nuestras parroquias también, nuestras diócesis. Todo lo que existe en la Iglesia existe para evangelizar. Y si no evangeliza, nos lo hemos de hacer ver. Es un criterio importante. Echa atrás. Un criterio importante. Fijaros, un criterio hasta tal punto, los sacerdotes vamos, por lo menos en Valencia, y ayer comentábamos también, hasta tal punto desbordados, y los laicos comprometidos, que hemos de tener criterios. No podemos llevarlo todo adelante. No podemos. Y no hace falta. Entonces tenemos que empezar a discriminar. ¿Esto evangeliza? Sí, pa'lante. Esto no evangeliza. No, es que es bonito. Bueno, es bonito, vale. Y estamos bien, estamos juntos, sí, pero ¿evangeliza o no evangeliza? Hombre, evangelizar, pues siempre somos lo mismo. Pues si siempre son lo mismo y no evangeliza, no gastemos energías, que nos vamos a quemar. El criterio de la misión tiene que ser un criterio discriminante y un criterio que oriente nuestra acción. Esto supone una visión que unifique todo lo que hace la parroquia. La parroquia, incluso la diócesis. Todas nuestras actividades y tareas, todos hemos de ir en la misma dirección. Estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas en las parroquias, pero cada uno va a su bola. Y al final, ¿qué conseguimos? Nada. Os pongo un ejemplo. ¿Sabéis lo que es un imán, no? Y lo que es un trozo de hierro. Un trozo de hierro puede ser un imán en potencia. Es lo que llaman los físicos un material ferromagnético. ¿Por qué si tú coges un trozo de hierro dulce no atrae nada? Pues mirad, tiene un montón de imanes moleculares, pero cada uno orientado en un sentido. ¿Qué pasa? Que la suma de los campos magnéticos es cero. No hay imán, tú coges un clavo de hierro y no te atrae nada. Pero en el hierro está la potencia, la capacidad de convertirse en un imán. ¿Y eso cómo se consigue? Sometiéndolo a un campo magnético. Si tú lo metes en un campo magnético, ese campo magnético alinea todos los imanes moleculares y lo que no atraía se convierte en un imán potente, que tiene un polo norte y un polo sur. Eso nos pasa en nuestras parroquias. Si cada uno va a su bola, no hacemos nada. Y nos vamos quitando la gente y convocándola 27 veces. ¿Me entendéis? Bueno, ahí podemos poner experiencias todos. Hemos de alinear todas nuestras actividades. ¿Y eso cómo se consigue? Estando atentos a lo que el Espíritu quiere. Mirando, teniendo todos una misma visión, queriendo ir todos en la misma dirección. Entonces sí. Pero es que eso ya está. Esa potencia está. Hay que orientarla bien. La segunda cosa, el segundo eje para la conversión pastoral es la corresponsabilidad. La sinodalidad. No puede ser, se acabó el cura que es el hombre orquesta. No puede ser. El yo me lo hago, yo me lo como, pues chico, hay que hacérselo mirar. Hay que trabajar en equipos. Equipos de sacerdotes y laicos y de religiosos. Equipos que definan una visión, que tengan claro lo que se quiere, que haya un discernimiento comunitario. No se trata de que se nos ocurran muchas cosas. Ojo. Oración, escucha, respeto y apertura
porque hemos de ser conscientes de que no es nuestro cambio, sino el cambio del Espíritu Santo. No hemos de preguntarnos, ¿qué se nos ocurre para...? No. Hablando, ¿qué nos está pidiendo el Espíritu? Escuchando la voz del Espíritu. Eso es muy importante. Porque si no, podremos tener ideas geniales que no funcionarán. Si somos capaces de escuchar al Espíritu, de orar, y el Espíritu habla a través de las personas. Todos los bautizados hemos recibido el Espíritu. Y escucharnos unos a otros nos ayuda a discernir lo que el Espíritu está suscitando. Y en tercer lugar, también una conversión pastoral que supone también un honrar el pasado. No se trata de una ruptura con el pasado. No se trata que los de antes, los curas del posconcilio lo hicieron fatal, se han cargado la iglesia, los curas del posconcilio. ¿Pero de qué vas? Hemos de ser conscientes de que hemos hecho muchas cosas, algunas acertadas, otras no. Hemos de aprender de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal. Pero os puedo asegurar que la situación actual no es porque los curas del posconcilio hicieran esto o hicieran aquello. Gracias a que hicieron esto y aquello, podemos nosotros hoy aprender y estamos aquí. Y estamos aquí. Por tanto, no es cuestión de tirarnos culpas unos a otros, es tomar conciencia de que nuestro mundo ha cambiado. Eso que no se nos olvide. Tomar conciencia de que nuestro mundo ha cambiado. Es más, el cambio al que nos enfrentamos es de tal envergadura que una generación de cristianos no seremos capaces de llevarla a cabo. Asumámoslo. Tendrá que venir otra generación porque habrá que tomar decisiones y dar pasos que nosotros no nos atreveremos a dar por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestra configuración mental. Bueno, dejemos que otra generación lo haga. ¿Me entendéis? Pero pongámonos en camino. Es un cambio que no es, no es técnico. No se trata de hacer esto o aquello, sino un cambio adaptativo. ¿Y eso qué supone? Que me tiene que afectar. La conversión pastoral pasa por la conversión personal. Y ahí me duele. Eso provoca también dificultades. La primera dificultad, una dificultad de comprensión. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una novedad muy grande. Y las novedades cuestan de asimilar. Y entonces esto provoca dificultades. Una de las cosas es la negación o pensar que es una novedad. Bueno, pues esto se parece a lo... No, es una novedad radical. Y las novedades radicales requieren transformaciones, requieren reformas. Una dificultad de comprender, pero una dificultad de aceptar. Porque todos estamos dispuestos. Mira, si en lugar de hacer esta actividad, lo que tienes que hacer es esta otra actividad, todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Es más, durante mucho tiempo nos hemos estado preguntando ¿qué es lo que hay que hacer? No. No se trata solo de un cambio de actividades, sino un cambio personal. Esas actividades me tienen que afectar. Yo tengo que cambiar. Cuando digo yo, me refiero a sacerdotes, obispos, laicos, consagrados. Nos afecta. Y eso nos duele. Eso hace que nos resistamos. Y una tercera dificultad, la dificultad de recorrer. Estamos abriendo caminos. Y eso cuesta. Si tú pones el GPS y el camino está hecho, pues te va diciendo por dónde. Pero ponete el GPS en el desierto, que no hay caminos. A ver, ¿por dónde se echa? No sabe, está buscando el camino. Pues a eso nos pasa a nosotros. Abrir caminos supone siempre una dificultad. ¿Será esta la dirección? ¿Nos habremos equivocado? ¿Habrá que echar atrás? ¿Habrá que ir un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda? Bueno, pues eso cuesta. Bien. Por eso, en todo esto, cuando consigamos este nuevo paradigma,
entonces nuestras acciones, lo que hacemos en la parroquia, tiene sentido. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿qué hemos visto que ya está formando parte de esta nueva cultura parroquial? Pues lo primero, que hemos pasado de una pastoral de acciones individuales a una pastoral de procesos. Un proceso es algo continuado, a lo que se le da seguimiento. Y los procesos tienen como meta engendrar una comunidad de discípulos misioneros. Esa tiene que ser la meta de nuestra parroquia. Y eso no se hace solo con acciones puntuales, sino con un acompañamiento personal, con un proceso, con un ver lo que cada persona necesita. Y eso es un cambio muy importante. Un segundo cambio que también se introduce es que en las parroquias, esto sí que es una novedad que antes no hacíamos en las parroquias, o no lo hacíamos conscientemente, que es el primer anuncio. En nuestras parroquias tiene que haber primer anuncio. Eso no se puede dar por supuesto, porque eso que se daba antiguamente, pues en las casas, en las familias, en el colegio, hoy no existe. El encontrarse con Cristo. Y ojo, primer anuncio no solo como acciones, hay métodos de primer anuncio, conocéis todos los cursos Alfa, ahora Acción Católica ha desarrollado el 440, los encuentros de Maús, incluso los cursillos de cristiandad, pues todo eso son métodos, y son interesantes y hay que saber utilizarlos. Pero además hay que crear una cultura de primer anuncio. Todos nosotros hemos de ser conscientes de eso, porque a todos nosotros nos tocará acompañar a alguien y estar atentos cuando esa persona está sensible para poder acoger ese primer anuncio y saberlo hacer. Saber invitar. Por eso digo que no son solo acciones, sino una cultura de primer anuncio. También esos procesos de discipulado, después del primer anuncio, es un flash, un golpe, una sacudida, podríamos decir, pero si no hay un acompañamiento, si no hay un proceso de crecimiento en el discipulado, en el seguimiento de Jesús, se pierde. Pues bien, hay que crear procesos de discipulado para facilitar el crecimiento de las personas en un contexto comunitario y de acompañamiento. No lo puede hacer la persona sola. Eso llevará también a descubrir las vocaciones de cada uno y a ver a qué me está llamando el Señor. Y eso me permitirá descubrir los ministerios que puedo establecer dentro de la comunidad y los servicios fuera de la comunidad, que son los que van a transformar el contexto social donde se inserta mi parroquia. No solo ad intra, sino ad extra. En mi vocación, en mi vida diaria, en mi trabajo. ¿Cómo soy yo referente, discípulo del Señor en mi trabajo? Bueno, de esa forma se extiende el reino y se va discerniendo la vocación de cada uno. Todo eso lleva también a una transformación de nuestras parroquias en comunidades. Eso hay diversas formas de hacerlo, porque las comunidades, es decir, uno cuando va a la parroquia se tiene que sentir acogido. Yo no puedo ser un número. No puedo ser un número. Tengo que sentirme acogido, tengo que sentirme que soy conocido por quien soy. Y eso lo hemos de lograr. Nuestras parroquias y más hoy en día. Fijaros, nuestra sociedad que se está convirtiendo en una sociedad muy individualista, donde cada uno va a su bola. Las comunidades parroquiales tienen que ser oasis de humanidad, oasis de comunidad, donde yo pueda sentirme valorado por quien soy. Ese es el gran servicio que la Iglesia, que Jesucristo puede hacer hoy a nuestro mundo. Somos necesarios, porque Cristo es necesario. Y por último, todo eso dejándolo alimentar por los sacramentos. La Eucaristía en primer lugar.
La Eucaristía tiene que ser el centro de la vida parroquial. Y no solo la Eucaristía de todos los días, la Eucaristía dominical. Hemos de cuidar exquisitamente la Eucaristía de los domingos. La misa del domingo tiene que ser una experiencia renovadora y transformadora. Hemos de recuperar el domingo. Hemos de conseguir que cuando uno se plantee el domingo, ¿qué fa? ¿Me voy al chalet a hacerme la paella o me quedo en la celebración de mi parroquia? Y que la gente opte por quedarse en la celebración de su parroquia. No es imposible. Fijaros, seguro que vosotros, a más de uno os ha pasado, y si no conocéis, ¿cuántos padres se levantan los domingos a las 6 de la mañana para llevar a sus hijos al fútbol que tienen partido a las 8? ¿Cuántos? Decidme. Después de estar toda la semana cansadísimos, y el domingo se levantan a las 6 de la mañana para llevar a los hijos al fútbol. Y lo hacen contentos. ¿Por qué? Porque su hijo lo necesita. Si eso funciona, ¿cómo no puede funcionar la Eucaristía de los domingos? Explicádmelo. ¿Es posible o no es posible recuperar el domingo? Claro que sí, no vengamos con historias que la gente está muy cansada y que la gente ya no tiene ganas de nada. Claro que tiene ganas de cosas que le transformen el corazón, que le toquen el corazón, que le hagan vibrar. Y si eso lo hace, si lo puede conseguir un niño pegándole patadas a un balón, ¿no lo podemos conseguir Jesucristo tocándonos el corazón? Eso es importante. La adoración. El domingo, que es el día de la comunidad, la adoración, el tener presente todo eso. Es decir, no demos por rendidos el domingo. Cuidemos la oración, cuidemos los cantos, cuidemos la acogida, tan importante. Los sacerdotes, cuidemos la homilía. Cuidemos la homilía. Es que no tengo tiempo, ya, es verdad. Por tanto, rescata tiempo. Deja de hacer cosas para dedicarle tiempo a eso, que es importante. Bueno, hay que simplificar nuestras parroquias. Bueno, todo eso forma parte del contexto cultural. Y ya le doy paso yo a José Luis. Nada más, simplemente recordad en qué Dios creemos. Creemos en un Dios que le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación, sal de tu tierra. Y Abraham sale. ¿Dónde tengo que ir? Tú sal. ¿Es muy largo el camino? Tú sal, ponte en camino. ¿Y qué tengo que hacer allí? Tú sal y ponte en camino. ¿Me entendéis? Cuando Abraham se pone en camino, no sabe a dónde va, no sabe lo que le va a durar, no sabe lo que le está prometiendo. Solo una cosa tiene clara: me puedo fiar de este Dios, porque ha prometido que no me va a dejar. Bueno, pues ese es nuestro reto también. Dios nos llama a salir y nos promete que nos acompaña. Pues chicos, vamos a hacerle caso,